El principal problema con los agentes inteligentes es que no aprenden. La memoria ayuda, pero sin una forma de incorporar la experiencia, las acciones sucesivas no mejorarán. La solución se encuentra en uno de los primeros algoritmos de la IA llamada árboles de decisión. Hoy conoceremos esta tecnología en un ejemplo de la vida real, en donde inversionistas deben seleccionar entre cientos y miles de empresas con muy poca información para predecir cuáles se convertirán en los próximos gigantes de la tecnología. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Te invito a que me acompañes. Y para entender lo que está pasando hoy, tenemos que entender lo que pasó en los años 60 y 70. Cuando se empezó a jugar, a experimentar con la idea de que las computadoras podían aprender por sí mismas e incluso emular al cerebro, rápidamente llegó la decepción. Rápidamente entendimos lo difícil que era replicar la inteligencia humana. Y la solución fue, ¿qué pasaría si al menos imitamos la forma en que los expertos toman decisiones? Una de las primeras aplicaciones que se tenía en ese momento, ya después de descartar las más futuristas ideas, fue el diagnóstico médico. La hipótesis era de que los médicos toman decisiones de forma mecanizada. Es decir, se les presenta un paciente, hacen una pregunta, varias preguntas, y conforme van obteniendo las respuestas, van haciendo angosto el espacio de posibilidades hasta que son capaces de emitir un diagnóstico y eventualmente eh, recomendar algún tratamiento de ser posible. Parecía una buena idea. Eh, Hay mucha falta de médicos y, y se pensó que se podía construir todo el conocimiento, o al menos buena parte del conocimiento médico, en una especie de catálogo en el que la inteligencia artificial o las computadoras fueron haciendo poco a poco esas preguntas hasta llegar al diagnóstico acertado, o al menos hasta descartar la posibilidad de hacerlo de forma automática y liberar un poco el tiempo de los médicos, incluso aportándoles información inicial. Esto se le conoció como modelos expertos. Eh, Utilizaban una estructura de la información muy básica que se utiliza en programación, que es a través de condicionales. Generalmente esperaban una respuesta del usuario que tenía, o del paciente, que tenía un número finito, un número limitado, un número bajo de opciones, y seleccionaban en base a la respuesta cómo proseguir. De esa forma extenuaban las posibilidades, o al menos llegaban a un punto en el que tocaba remitir al experto ya con la información colectada. Esta tecnología se utilizó sin éxito. Empezó en los años 60, en los 70 fue cuando mayor auge estuvo, y hasta en los 80 se demostró que no iba a poder ser utilizada en el mundo real. Esto fue justo antes de lo que se le conoció el invierno de la inteligencia artificial, en donde básicamente perdimos la esperanza de que las computadoras pudieran
imitar la inteligencia humana y en lugar de eso pasamos a una área en donde las computadoras a través del software buscaban maximizar la productividad de las personas. Eh, Poco tiempo después, bueno, una década después, a partir de los 90, empezaron a surgir ideas referente o resurgir ideas referente a las redes neuronales, pero sobre todo al aprendizaje automático basado en estadística. Y eso prácticamente no se detuvo durante 30 años hasta llegar hoy a estas redes neuronales masivas que tenemos que forman los modelos de lenguaje. Y cuando juntamos un modelo de lenguaje, una red neuronal, con un agente inteligente que tiene acceso a herramientas, incluyendo su propia memoria, y puede tomar acciones subsecuentes, se convierte en la tecnología más emocionante que hemos tenido, al menos que tenemos el día de hoy, en donde tenemos la esperanza nuevamente de que se puedan replicar tareas. Quizá no tareas como la medicina, pero sí se están empezando a utilizar en temas, por ejemplo, legales. Muy específicamente, como por ejemplo, tarifas, para calcular las tarifas, para encontrar cuáles son las leyes aplicables. Y la ventaja de estos agentes inteligentes es que pueden razonar, pueden utilizar los modelos de lenguaje y de esa forma, cuando empiezan a tomar decisiones, salimos de esta limitación formal de estar en este árbol de decisión modelando el conocimiento de un experto y no saber cómo lidiar con incertidumbre o no poder adaptarse a las interacciones humanas. Y poco a poco, conforme vamos entendiendo cómo construir estos agentes inteligentes, nos damos cuenta que requerimos, no es suficiente con simplemente tener la capacidad de razonar con modelos inteligentes. Necesitamos que también tengan la capacidad de aprender a través de sus experiencias, que puedan utilizar la información que van almacenando en su memoria, que puedan aprender de los aciertos y los errores que cometen en experiencias previas y de esa forma mejorar sus acciones conforme más experiencia ganan. Pero ¿cómo lograr este aprendizaje? La opción más obvia sería con los mismos modelos de lenguaje que utilizamos para razonar. El problema es que estos modelos son inmensos, son muy costosos y son muy lentos de entrenar o de que aprendan nueva información. Por lo que si los utilizásemos tal como están siendo usados hoy, la experiencia que absorben, que obtienen, solo podría ser aplicada 2 o 3 meses después. Pero eso no es ni con mucho el mayor de los problemas, porque en donde estamos viendo la mayor eficiencia de los agentes inteligentes es para tareas muy limitadas y muy repetitivas. Y no conviene tener uno de estos monstruosos modelos para aplicarle a una tarea que es relativamente sencilla. El segundo problema o el último problema de esto es que estas redes neuronales son probabilísticas. Nunca sabemos con ciencia cierta cómo van a reaccionar o más peligrosamente, qué van a olvidar. Nos podría ocurrir que tenemos una red neuronal que es excelente para ciertas tareas y queremos que aprenda una nueva variedad de situaciones. Pero cuando se enfrenta con esta nueva situación, puede olvidar tareas que ya ha aprendido antes. Por eso, a pesar de que hemos intentado 2, 3 años con modelos de todos los tamaños,
No existe una solución completamente satisfactoria que implique utilizar modelos de lenguaje para enseñarle a través de las experiencias. La segunda solución, que ya que es la que más común se utiliza hoy en día, es utilizar directamente la memoria, en donde utilizamos una combinación de ingeniería de instrucciones o prompts con experiencias previas, con la esperanza de que el modelo pueda ir tomando mejores decisiones. La ingeniería de prompts consiste en encontrar la mejor forma posible de hacerle las preguntas al modelo de lenguaje. Esto incluye qué información otorgarle en parte de la memoria, pero parte de fuentes de conocimiento como pueden ser la web. Estos métodos funcionan muy bien para tareas muy específicas o incluso muy generales. Cuando nosotros usamos un modelo como ChatGPT, tenemos un modelo que tiene la memoria de nuestras interacciones y tiene instrucciones de cómo debe comportarse, pero no necesariamente funciona muy bien para aprender. El problema es que muchos de estos aprendizajes solamente aplican para tareas muy definidas y muchas veces incluso requerimos de un experto que le enseñe al modelo cuál es la cadena de pensamiento, el proceso de razonamiento que debe seguir antes de llegar a una solución. Y si consideramos que un agente no solo debe tomar una sola decisión, sino muchas decisiones secuencialmente hasta llegar a una decisión, incorporando distintas fuentes de información y reutilizando las respuestas que va acumulando en su proceso de razonamiento, este segundo mecanismo de simplemente utilizar la memoria embellecido con ingeniería de instrucciones es insuficiente para los agentes inteligentes. Es insuficiente para la automatización de las tareas. Y es aquí en donde nos encontramos al borde de la tecnología actual. Hoy vamos a aprender de cómo inversionistas utilizan modelos de árboles de decisión para automatizar partes de su proceso de decisión. Uno de los problemas que tienen los inversionistas es que tienen muchas opciones y muchas veces la información que pueden obtener solamente es a través de juntas, hablando con los fundadores de las empresas, hablando con los clientes de las empresas, experimentando con el producto, analizando el ambiente competitivo, analizando los competidores. Y generalmente, como funcionan estas empresas, es que existen, vamos a decir, dos tipos diferentes de personas, de inversionistas. Los primeros son los analistas que recaban la información y los segundos son propiamente los inversionistas que toman las decisiones. Esto, por supuesto, tiene desventajas. La primera es que no importa cuántos analistas existan, no pueden lidiar con la magnitud de distintas empresas que se están creando continuamente. La segunda es que la velocidad con la que deben tomar decisiones es rápida. En menos de un par de semanas, muchas veces en un par de días, deben ser capaces de pasar de el completo desconocimiento de la empresa a una decisión que involucra cantidades sustanciales de capital. La segunda desventaja de este modelo actual
es que los analistas, por supuesto, tienen un proceso de aprendizaje. Y por lo general, estos trabajos no duran mucho tiempo. Entonces hay un continuo reentrenamiento. Y segundo, no son completamente capaces de replicar toda la experiencia de los inversionistas que llevan décadas trabajando. Y finalmente está el tema de los costos. A pesar de que pensemos que estas personas tienen uno de los trabajos más deseados y nos gustaría imaginar, y seguramente es cierto, que tienen presupuestos muy amplios, la realidad es que esto es un modelo de negocio de mucho riesgo, porque de cada empresa, de cada 100 empresas que se crean, probablemente una o dos logren despegar y logren retornar la inversión. Estamos en etapas muy tempranas en donde las empresas apenas tienen un producto que ni siquiera es completamente funcional, están adquiriendo sus primeros clientes. Los fundadores pueden ser desde muy jóvenes hasta personas con bastante experiencia, y sobre todo el éxito de estas empresas no es hoy, sino es 10 o 15 o hasta 20 años después, o realmente en el momento. Y por eso no, tienen la presión de ser muy eficientes. Podremos estar de acuerdo o no con sus razones, pero la realidad es que estas mismas empresas están a la vanguardia en tecnología y están buscando encontrar la forma de poder evaluar a la mayor cantidad de las empresas de la forma más rápidamente posible, con la mayor precisión y el menor costo. Ese es el mundo en el que vivimos, y, y tiene sus ventajas, porque para los fundadores, para las personas que están buscando el capital para avanzar sus empresas, tampoco es muy grata la parte de estar tomando repetidas juntas, hasta cientos de juntas distintas con inversionistas, a veces con éxito, generalmente no. En lugar de estar construyendo su producto, en lugar de estar hablando con clientes, en lugar de estar desarrollando la tecnología. Y por eso podemos llegar a pensar en donde existe la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para automatizar parte de estas tareas, que se le llaman costos de transacción, o más precisamente asimetrías de información. El problema cuando un inversionista selecciona una empresa, sobre todo cuando están en etapas muy tempranas, no es solamente como pedir un préstamo. El inversionista en muchas ocasiones juega un rol central en el éxito de la empresa. Esto puede ser a través de presentar clientes, encontrar talento, conectar con otros inversionistas, ofrecer ventajas competitivas como por ejemplo en marketing, promoción. Y es más un proceso como de modelo de recomendación. Incluso se ha hecho el ejemplo de que funciona más como un modelo de citas, en donde tanto el inversionista como la empresa están por iniciar un camino de más de una década, donde los primeros 2, 3 años habrá un involucramiento importante del inversionista en la empresa. Y por ahí viene la esperanza de por qué la inteligencia artificial nos puede abrir paso a un mundo al menos más interesante.
Porque si logramos automatizar estos procesos de recolección de información, de filtrar empresas, de recomendar las mejores, es ahí donde las personas, los analistas que están trabajando pueden realizar tareas con mayor valor para las empresas dentro del portafolio. Ese es el mundo hacia el que vamos conforme logremos que la inteligencia artificial mejore su capacidad de decisiones. ¿Y cómo funciona esta tecnología? ¿Cómo funcionan los árboles de decisión? Lo vamos a ver más a detalle, pero quiero comunicar la idea principal porque también quiero hacer una reflexión más allá de este ejemplo de la vida real. La idea central de los árboles de decisión es casi como un proceso de buscar, por ejemplo, una carta en una baraja. Imagina que tienes una baraja que está ordenada y podrías ir una por una. Pero, ¿qué pasa si la divides a la mitad? Si la baraja está ordenada, ya sabes, ¿no? En qué extremo, en qué lado se encontrará de las cartas. Si está mayor, si está menor, puede haber información de acuerdo al si es de espada, diamante, etcétera. Pero la ventaja es que nos ayuda a encontrar la información más rápido. Esto es básicamente la forma en cómo funciona un árbol de decisión, en donde nosotros buscamos encontrar las preguntas más adecuadas para segmentar la totalidad de la información de la forma que nos permita acercarnos a la respuesta correcta lo más rápidamente posible. Incluso hay un juego llamado 20 preguntas en donde se debe adivinar un personaje histórico, por ejemplo, y la persona que está adivinando tiene 20 preguntas para realizar antes de conocer, antes de adivinar. Es básicamente lo que estamos haciendo. Nosotros queremos encontrar las preguntas que tengan la mayor cantidad de información, que suplementen la mayor cantidad de información sobre si será una recomendación adecuada o no lo será. Y aquí es en donde empezamos a encontrar dos partes. La primera es la personalización, en donde el árbol de decisión se personaliza para cada una de los distintos inversionistas que tienen distintas fortalezas. Por ejemplo, hay inversionistas que se enfocan en un mercado específico, es decir, solamente en empresas de finanzas, solamente en empresas de infraestructura, solamente en empresas de consumo en el mercado americano, solamente en empresas que le vendan a otras empresas. Hay otros inversionistas que en lugar de eso buscan temas de referente a los fundadores, al equipo fundador. Solamente quieren fundadores con un alto nivel técnico o que ya tengan experiencia como fundadores previamente o que tengan una combinación entre habilidades de venta y habilidades de ingeniería o en otro tipo de inversionistas solamente se basan en el progreso de la empresa. Quieren saber que ya están generando ingresos, quieren saber que tienen cierto modelo de negocio en donde el ingreso es recurrente. Quieren medir medir la capacidad de crecimiento que la empresa está teniendo y de esa forma vamos personalizando la decisión de las empresas, según la empresa, según el inversionista. Pero por otro lado, también vamos a tener temas que son absolutos, en donde, por ejemplo, eh, se,
se basan en ciertas señales que nos toca descubrir cuáles son. Por ejemplo, qué tanto influye la universidad a la que los fundadores fueron. ¿Qué tanto influye si solamente tuvieron su grado de bachilleres o si tuvieron una maestría o un doctorado? ¿Qué tanto influye los años de experiencia? Si ya tuvieron experiencia directiva. Estas variables en general nos ayudan a predecir el éxito o el potencial éxito de un fundador de una empresa. Esta es la tarea con la que se enfrentan los inversionistas. ¿Cómo desarrollar este árbol de decisión? ¿Cómo encontrar estas preguntas? La parte que resulta más interesante o emocionante para algunos es que conforme se van haciendo las preguntas conforme vamos bajando, conforme vamos profundizando, las preguntas van evolucionando, van cambiando. Por ejemplo, si la persona fue a si la persona quizá fue una institución de mucho prestigio, tal vez la experiencia laboral no sea tan importante. Pero si la persona no lo, si la persona estudió ya sea en una universidad internacional o si estudió una carrera que no está asociada con normalmente el éxito en los fundadores, la experiencia se vuelve importante. Y de esa forma, la segunda pregunta puede cambiar. Si es una persona con la trayectoria po, prometedora, le vamos a preguntar, por ejemplo, sobre el mercado. Y si no, le vamos a preguntar sobre la atracción, qué tantos clientes ya están utilizando el producto. De esa forma vamos personalizando, vamos adaptando las preguntas. Y aquí es en donde entra tanto la parte del modelo de lenguaje como la parte de la experiencia. La forma más sencilla para algunos, intimidante, matemática para otros, es verlo esto como el proceso de aprendizaje, como un proceso de Monte Carlo, en donde vamos aprendiendo a través de la experiencia. Conforme se nos presenta una, conforme hacemos una primera pregunta, vamos calculando las probabilidades de éxito. Nuevamente, el éxito se puede medir de dos formas. No lo quiero complicar mucho, pero esto es algo importante. El éxito es el éxito que el fundador obtiene 10 años después, y aquí puedes ver por qué es tan difícil entrenar estos modelos, o el éxito puede ser qué tan valioso es qué tan probable es que el inversionista acepte una junta con el fundador. Tenemos un éxito a corto plazo, un éxito a largo plazo. Y conforme va acumulando la experiencia, la gente inteligente puede reformular las preguntas dinámicamente. En ese sentido, si un primera puede utilizar la experiencia que ha acumulado el inversionista. Por ejemplo, si ya le dijo, esta junta no la quiero aceptar porque el fundador no tiene las suficientes ventas o la trayectoria o no está en el mercado que a mí me interesa, puede priorizar esa pregunta. Y por otro lado, si esta persona dice, este es un fundador con una idea revolucionaria, con un modelo de negocios muy interesante, muy único, muy original, en un mercado muy grande, en mucho crecimiento, puede guiar el modelo de lenguaje, la capacidad de ir tomando esas experiencias en consideración para realizar las preguntas. La forma como funciona esto a grandes rasgos es que al momento de consultar la memoria, va tomando los ejemplos de éxito y los ejemplos de fracaso, vamos a llamarle, y de esta forma va a elegir cuál es la pregunta adecuada.
Esto es a través de un mecanismo que se llama reflexión, que es el mismo que nosotros tenemos, en donde le damos muchos datos, una cantidad de datos al agente inteligente, y el agente inteligente va a ir encontrando la pregunta correcta. Todo esto lo voy a ir profundizando conforme avancemos, porque existen eh, ideas, existen nociones, existen ideas esenciales de cómo implementar esta tecnología. Cuando hablamos, nos encontramos hablando de la vanguardia, de cómo aprenden los agentes inteligentes, cómo se automatizan decisiones que hasta cierto punto tienen un alto valor económico. No existe una sola forma de dar la respuesta correcta. Esta es tecnología que aún está en desarrollo. Pero antes de hablar de los detalles tecnológicos, me gustaría explicar cómo precisamente es que los inversionistas, en este caso de la vida real, utilizaron el proceso de segmentación para encontrar cuáles eran los indicadores de éxito en un fundador y una empresa naciente de tecnología. Muy bien, entonces, ¿cómo es que entrenaron su árbol de decisión estos inversionistas? Básicamente lo hicieron en dos pasos, quizá en tres. Ustedes me dirán. El primer paso fue, por supuesto, hay una parte de ingeniería de datos. Cualquier modelo de inteligencia artificial depende de obtener datos limpios de entrenamiento. En este caso, lo que hicieron fue, primero es la recolección de datos y segundo, la limpieza de los datos, en donde empezaron obteniendo los perfiles públicos en redes sociales, LinkedIn, para de los perfiles de los fundadores en el pasado. Y lo que hicieron fue que los agruparon en grupos de 250 perfiles y le preguntaban y los clasificaban. Por ejemplo, perfiles de éxito, perfiles no de éxito, y le pedían a un modelo, dame las características que contribuyeron al éxito de esta persona, al éxito en general de los fundadores. Y aquí es en donde empezaban a encontrar primero temas de educación, de trayectoria, de experiencia profesional, incluso temas de simbiosis entre el mercado en el que están eh, eh, emprendiendo con la experiencia que tienen, y de esa forma van construyendo las características que definen, las características que posiblemente definen al modelo de negocio, al modelo de aprendizaje. Es decir, vamos a tener una primer característica que dice, por ejemplo, esta persona es ingeniero. Entonces, si nosotros vimos en la primera empresa que muchas de las empresas fueron fundadas por ingenieros, de hecho hay algunos números por ahí que están en un documento anterior, la diferencia, por ejemplo, entre una empresa, entre una persona con ingeniería, una empresa con maestría en negocios y una persona que no es ingeniero y que no tiene maestría, y hay una diferencia sustancial entre cada una de ellas. Entonces, aquí la parte importante es identificar estas características. Lo segundo que hacen es que le preguntan al modelo que utilicen los patrones de éxito para realizar preguntas. Específicamente, buscan preguntas como que generalicen y que dividan la información. Dividan primero
a los fundadores que son exitosos o que fueron exitosos de los que fueron menos exitosos. Y segundo, que mantenga una proporción semejante de número de fundadores. Es decir, si están dividiendo 500 fundadores, idealmente queremos que aproximadamente haya 250 en cada uno de los grupos después de que dividimos la pregunta, pero también es importante que la mayor cantidad de fundadores exitosos esté de un lado del árbol de decisión y del otro del no. Ese es el proceso que ellos tienen que balancear durante el proceso de optimización, porque existen dos decisiones que el modelo de lenguaje debe obtener. La primera es cuál decisión, con qué pregunta iniciar. Y la segunda, muy correlacionada, es en base a la respuesta, cuál es la siguiente pregunta que debe realizar. Esto lo hicieron a través de la optimización estadística que maximizaba la diferenciación de resultados de éxito versus de no éxito, pero que mantenía la población de ambos grupos lo más semejante posible. Entonces ya tenemos los dos primeros pasos que hicieron. En el primero, buscaron las características que definieron o que probablemente definen el éxito de una persona emprendedora. Y lo segundo, encontraron no las características, sino y lo segundo, encontraron las preguntas, pero sobre todo ordenaron las preguntas en el árbol de decisión, tal que cuando llegásemos al final del árbol, después de todas las preguntas, va a llegar un momento en que ya no vamos a hacer una pregunta, en que ya tenemos suficiente certidumbre para dar al menos una probabilidad de si va a ser exitosa la persona o no. En este caso, si se acepta la junta con la persona o no. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? El último paso, que curiosamente no tuvo mayor éxito, es que ellos mismos contribuyeron a mejorar el árbol de decisión. Le dieron consejo al árbol de qué preguntas hacer. Resulta curioso porque nos gustaría pensar que estas personas son expertas o por lo menos son mejores que lo que el día de hoy es la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Pero con lo que nos encontramos es que no, que la inteligencia artificial ya, primero por la cantidad de datos a los que tiene acceso, segundo por todo el conocimiento que ha tenido acumulado, es al menos casi tan bueno y dentro de ciertas formas de medición bastante mejor que los según expertos. Esto es controversial, esto es incrédulo para muchos, pero esta es la realidad hacia la que nos estamos acercando, en donde cada día más, a pesar de las alucinaciones, los modelos de lenguaje son más capaces de tomar decisiones por nosotros. Y quiero poner quizá el ejemplo que ya ponía en el tema legal, ahora en el tema médico, en donde existen ciertas enfermedades que requieren de un especialista, pero estos especialistas no se encuentran en cualquier parte, por ejemplo, pensando en una población rural, y segundo, su tiempo es limitado. Entonces, al menos si nos podemos apoyar en el proceso de pensamiento, de razonamiento de un modelo de lenguaje, hasta vidas se pueden salvar. Y es este debate que cada día más nos acercamos sobre qué tan ético resulta no utilizar inteligencia artificial. A pesar de los peligros, a pesar de la imperfección,
es probable, es posible, está demostrándose poco a poco que los resultados mejoran dentro de ciertas circunstancias y sobre todo si se empareja a la persona, al experto, con el modelo. Y quizá aún más importante, la parte de la democratización, en donde toda o la mayor cantidad de personas tengan acceso a la mejor cantidad, a la mejor calidad de atención. Si trasladamos esto no solo al tema médico, sino al tema psicológico, mental, temas educativos, de no estar siendo inspirados, motivados, educados por las mejores mentes, por los mejores maestros, por las personas más exitosas, se abre una posibilidad de que la persona promedio, que cada uno de nosotros tengamos acceso a esta información de una forma que antes no hubiera sido probable, posible, y que haya un proceso, primero Dios, de equidad en cuestión de oportunidades, al menos en niveles iniciales, ¿no? Cuando la persona está aprendiendo, porque así como enseña, la inteligencia artificial también puede calificar, juzgar, encontrar, hallar, y incluso decisiones tan importantes como la selección de una carrera. Muchas veces tomamos estas decisiones muy jóvenes, con muy poca información, con muy poca experiencia y en un mundo muy cambiante. Y si tenemos la capacidad de tener la asistencia de la mayor inteligencia posible, es posible que los desenlaces de la vida, que los transcurrir, las trayectorias de la vida avancen y lo podemos seguir trasladando a temas legales, de regulación pública, de temas de administración de empresas, administración de bienes públicos. Es decir, el futuro de la inteligencia artificial es muy brillante. Si le damos la oportunidad, si nosotros contribuimos a su desarrollo para garantizar que la utilización sea justa, sea equitativa, sea por el bienestar social, en lugar de la otra posibilidad que tiene que ver con temas de control, temas de eh, restricción, temas de inequidad, temas de injusticia. Muy bien, después de este paréntesis, ya que vimos los tres pasos que utilizaron para entrenar los modelos, me gustaría hablar de unas cuestiones ligeramente técnicas para despedirme, especialmente para aquellos que busquen la implementación de estos árboles de decisión, porque una de las principales desventajas que vamos a tener en este modelo es el proceso de, primero, el costo. El costo eh, de utilizar, de depender tanto de los modelos de lenguaje. Estas personas utilizaron los modelos primero para la extracción de características, la identificación de características de éxito. Segundo, lo utilizaron para la limpieza de los datos, es decir, segmentar los datos, es decir, esta persona es ingeniero, esta persona tiene maestría de negocios. Se podría no hacer con modelos de inteligencia artificial, pero en general es más confiable usar modelos de lenguaje, pero sobre todo la parte en la que me quiero centrar es en la de la evaluación.
y en la de la optimización. Y, y en donde me gustaría un poquito comenzar a explicar una alternativa para este proceso de segmentación es a través de lo que son las incrustaciones, en donde tenemos la representación numérica de la información y nosotros usamos algoritmos numéricos para la identificación de características y la optimización. Quiero dar algunos pequeños ejemplos de cómo funcionaría esto. Imaginemos que nosotros tenemos, conforme estamos juzgando las empresas, y una de las limitaciones principales de este modelo es que solamente juzga a los fundadores y no juzga otras características como el mercado en el que están emprendiendo, como la atracción inicial, como temas de idea, temas de modelo de negocio. Es limitada la información que obtienen y esto lo hacen por seguir un rigor científico, pero en el rigor perdemos adaptabilidad. Entonces, considerando que tenemos, llamémosle la descripción de la empresa, y tenemos el grado de éxito, nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Nosotros vamos a preguntarle nuevamente al modelo que nos dé los atributos de éxito. Pero en lugar de segmentar los datos, vamos a hacer algo inverso. Lo que nosotros vamos a realizar es que vamos a obtener un modelo lineal de las características. Vamos a entrenar un modelo predictivo. Digamos que tenemos dos grupos, un grupo de fundadores ingenieros y un grupo de fundadores no ingenieros. Nosotros vamos a tomar este primer grupo, al menos una muestra de este primer grupo, y vamos a tomar una muestra del segundo grupo. Y en base a esto vamos a entrenar un modelo que prediga si los fundadores son ingenieros o no. Esto nos da dos grandes ventajas. La primera es que acelera el proceso de toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de estarle preguntando al modelo, por ejemplo, si tenemos 1000 fundadores y nada más entrenamos nuestro modelo con 50 o 100 fundadores, nos estamos ahorrando una décima, estamos gastando una décima, una vigésima parte del costo, pero lo más importante es que, por supuesto, también estamos siendo más rápidos, pero lo más importante es que tenemos datos sobre la distribución de los dos grupos. Es decir, podemos saber de estas 1000 personas cuántos aproximadamente son ingenieros y con qué proporción tiene éxito. Aún más interesante es que podemos hacer lo inverso, en donde nosotros podemos identificar lo que le llamamos variables de éxito. Por ejemplo, nosotros podemos segmentar los datos de una forma arbitraria. Ahorita no importa exactamente cuál. Incluso podemos segmentarlos todos los datos. Por ejemplo, tenemos 1000 fundadores y los vamos a segmentar en 7 grupos. Y de estos grupos vamos a obtener distintas proporciones de éxito. Y cuando obtengamos estas proporciones de éxito, vamos ahora sí, a través de ingeniería inversa, a encontrar cuáles son las características que definen
a cada uno de los grupos. Y en base a los grupos vamos a construir nuevamente a través de ingeniería inversa nuestras preguntas, nuestro modelo de decisión. Hay técnicas geométricas fascinantes para hacer esto. La formalización es encontrar la directriz o el manifold o la proyección en un espacio de alta dimensionalidad que maximice la diferenciación entre dos resultados. En particular, uno de los modelos que se usa es uno llamado vectores de soporte, que curiosamente fue uno de los primeros modelos estadísticos. Cuando yo platicaba que los árboles de decisión fue una de las primeras arquitecturas o algoritmos de la IA, los vectores de soporte fueron uno de los primeros algoritmos del aprendizaje automático o estadístico. Entonces aquí vemos cómo van resurgiendo estas ideas. Una vez que encontramos esta proyección que maximice la diferenciación, aplicamos la ingeniería inversa encontrando qué características definen a cada grupo y eventualmente construyendo nuestro árbol de decisión. Incluso una variable de este algoritmo lo presentaba en el más reciente tutorial de IA, en donde utilizaba un modelo de segmentación usando modelos de lenguaje en 3 pasos. En el primer paso, representaba numéricamente las descripciones de las empresas y dividía o clusterizaba o segmentaba usando un algoritmo muy común llamado K-means. En el segundo paso, describía cada uno de estos clústeres usando un modelo de lenguaje. Y aquí es en donde llega el tercer paso crucial, en donde utilizaba un segundo modelo de lenguaje que contenía todas las descripciones de todos los segmentos o clústeres para crear representaciones mutuamente exclusivas, colectivamente exhaustivas. Explico el por qué y después el cómo. El problema, ¿por qué necesitamos hacer 2 llamados de inteligencia artificial a los modelos de lenguaje? Si nosotros solamente tomamos la división de los modelos, el problema es que al momento de describir los modelos, los clústeres, los segmentos, encontraremos mucha repetición. En matemáticas, en álgebra lineal, se le llama ortogonalidad. Nosotros buscamos la diferenciación máxima entre cada uno de los clústeres. Queremos encontrar qué es lo que los hace únicos. Si nada más nos basamos en la primera descripción, va a haber redundancia en las definiciones. Incluso la segmentación puede no ser perfecta. Estamos basándonos en un algoritmo estadístico, no en uno de razonamiento, no en uno lingüístico, no en uno lógico. Es incluso estocástico, está basado en la probabilidad. Y por eso en el proceso de redefinición se da la oportunidad de combinar clústeres semejantes, se da la oportunidad de separar clústeres que contengan 2 clases de empresas y esto resulta muy útil para empresas que contienen, que son lo que le llaman anomalías, que no pertenecen a ningún segmento y distorsionan los otros segmentos y sobre todo a encontrar una mejor redistribución de las empresas. Una vez que ya tenemos estos clústeres, únicamente utilizamos los
modelos de lenguaje nuevamente para reasignar a las empresas y tenemos una segmentación de mercado chulísima. Eso lo puedes ver con código, aun si no sabes programar, en el tutorial anterior. Yo me despido por hoy, mi nombre es Santiago, mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Te leo en los comentarios, me dará mucho gusto saber qué es lo que piensas, tanto de este método de inteligencia artificial, de aprendizaje para agentes inteligentes, como algunas reflexiones sobre el futuro que nos espera conforme la vida sea cada vez más inteligente. Y si quieres apoyar la misión del canal, lo más valioso que puedes hacer, además de comentar, es compartir este video con alguien que admires, con alguien que disfrutes platicar, con alguien a quien quieras brindarle un mejor futuro. Hasta pronto y gracias.